bienvenidas a todas y a todos, pero entiendo que somos muchas hoy. Mi nombre es Lucía Bonafé, soy del Gremio Judiciales Córdoba, y estamos acá con el honor de poder presentar la disertación de Marisa en el marco de este ciclo al que nos han invitado las compañeras del Comando Evita. Este es el segundo encuentro que se va a dar durante 4 encuentros, esa es la idea de este mes. Están siendo todos los jueves. La semana que viene vamos a hablar nosotras con la AGO sobre nuestra opinión o aportes que desde el gremio estamos teniendo sobre estos temas también. Nos interesaba mucho escucharla a Marisa también hoy para que nos siga ilustrando sobre qué hacer con las particularidades, digamos, de la reforma en el diario. Me parece que los gremios judiciales tenemos mucho para aportar en ese sentido, lo venimos trabajando, nos ha tocado este tema, pero lo venimos trabajando desde hace tiempo en torno a proponer o a pensar qué significa una justicia con perspectiva de género en esta doble instancia que a los gremios nos toca, que es pensar el servicio de justicia y ser empleados y empleadas de una patronal sin perspectiva de género y verticalista y enquilosada, que también tiene sus dificultades. El ciclo tiene 4 encuentros, la semana que viene también estamos nosotras y la última semana está Natalia de la Torre, y siempre se va a dar los jueves a esta hora. Por mi parte, agradecida porque nos hayan invitado, siempre son lugares para motorizar y amplificar la palabra y ponerla en discusión. Le doy la palabra a Agos, que también es del gremio, para presentar ya la disertación de Marisa. La idea es que después de que Marisa pueda completar su exposición, hagamos preguntas en el chat para que estemos unos 20 minutos, media hora hacia el final, hasta las 7:30, para poderlas contestar y debatir en torno a lo que surja de lo que se exponga acá. Así que muchas gracias y las escuchamos. Bien, brevemente me toca presentarla a Marisa, que seguramente ya la conocen un montón. Hay distintas formas de presentarla a Marisa, desde su lugar académico, como doctora en Derecho, especialista en Derecho de Familia, investigadora de CONICET, directora en muchas carreras de posgrado, titular de la Universidad de Avellaneda, adjunta de la UBA, integrante de la comisión redactora del Código Civil y Comercial del 2015, un gran aporte hacia el derecho argentino. Pero a mí me interesa más presentarla en esta jornada, digamos, teniendo en cuenta quiénes estamos acá convocadas y quiénes estamos participando, más como una referente argentina que ha logrado, que ha creado unas grandes redes federales, ¿no? Ella ha impulsado una gran red federal de mujeres del derecho, ¿sí? Juezas, abogadas litigantes, fiscalas, camaristas, de todo el país que se han podido como articular para pensar desde nuestro lugar qué es el derecho, cómo está ordenado el derecho en nuestro país y cómo lo podemos mejorar, especialmente lo que tiene que ver con el sistema de justicia. Así que me parece que esa creación de las redes federales es uno de los mayores méritos que al menos yo encuentro en la disertante de hoy. Antes de la pandemia, viajando por todo el país, no había provincia que no visitara. En una misma semana recorría varias provincias, incluida Córdoba más de una vez. Y hoy, virtualmente, pero siempre pensando el país como un todo y recorriendo cada uno de los sectores, teniendo en cuenta las particularidades de cada región. En un momento llevando los debates del derecho de familia y hoy quizás llevando el debate que nos trae hoy acá, ¿no? El pensar el sistema judicial. Yo creo que este recorrido permanente que ha hecho tanto viajando como hoy virtualmente, le ha dado un gran conocimiento sobre los poderes judiciales, tanto provinciales como el Poder Judicial Federal. Y eso hoy la convierte en una voz muy importante y una referencia muy importante para discutir la reforma judicial en clave de derechos humanos, ¿no? Que es el tema que hoy tanto nos urge, tanto al movimiento de mujeres como también a la sociedad toda, porque hay que pensarlo a este debate no como una cuestión sectaria de una parte de la sociedad, quienes transitamos los tribunales o quienes son usuarios en forma más permanente, o abogados, abogadas, o la corte. No, es una deuda para la sociedad, realmente discutir el sistema judicial, discutir el poder judicial, siendo uno de los poderes judiciales menos democráticos de todos, es una deuda que tenemos con la democracia. Entonces me parece que es importante poder discutirlo
desde este lugar y con alguien o con muchas que conozcan realmente las realidades provinciales. No es una discusión de Comodoro Pi, no es una discusión que queda en la ciudad de Buenos Aires, es una discusión que realmente nos afecta, nos atraviesa a todos y a todas en todos los puntos del país, y por eso es tan importante la mirada federal que Marisa tiene y que viene desarrollándose muchos años. Así que más que interesante escucharla, por lo tanto le doy la palabra a ella. Bueno, hola, ¿cómo están? Para mí un placer enorme compartir este espacio con ustedes, en especial también acá con grandes amigas como Agos, con quien venimos trabajando también juntas en el marco del PJ Nacional, en el marco del equipo de justicia del PJ Nacional, y que hicimos un documento justamente donde nos sentamos a pensar esto de, nos parece siempre que lo escrito no queda, ¿no? Esto de también empezar a, como a generar esto de ciertas bases, ¿no? Y incluso para el debate, para que realmente se pueda nutrir de otras miradas, de otros aportes, pero a partir de alguna base, por eso hicimos un documento muy interesante que, bueno, ya está subido en bastantes redes y se puede compartir. Y con Anita Poleri, que somos íntimas amigas, la adoro entrañablemente, y bueno, con quien venimos trabajando también hace mucho tiempo en esta construcción de un colectivo federal, ¿no? Absolutamente federal. Bueno, voy a compartir pantalla porque la idea es un poco hacer algunas aportes así como a modo de pantallazo general para después sí centrarnos en aquellas cosas que me parecen que puedes generar con las preguntas, ¿no? Aquellas cosas que hayan quedado colgadas o aquellas cosas incluso que vayan generando a raíz de algunas afirmaciones o de interrogantes que plantea acá, ¿no? Primero, yo estoy convencida que hay que instalar debates con contenido y convicción, y no es una cosa u otra, ¿no? Y un poco cuando critico a veces a Diana Mafia con su definición sobre el feminismo, como que ella ningunea el tema de las pancartas y la calle. Yo creo que el movimiento feminista claramente ha tenido la solvencia que tiene, porque ha tenido la calle como un lugar, como su lugar, ¿no? Y en esta idea de las pancartas y las calles también es muy importante, y no es una cosa u otra. Y también muchas veces se dijo, ¿no? Si sos una académica, no podés hacer territorio. Y al contrario, creo que hemos demostrado con el tiempo que absolutamente academia y territorio, que absolutamente justicia y territorio, que absolutamente ser profesor y territorio van de la mano, y eso incluso nos hace mejores profesores, mejores académicos y una mejor justicia. Por eso yo creo que, digamos, generar o instalar debates con contenido y convicción, para mí son dos elementos que se juxtaponen y que uno hace o enriquece a la otra. Y esta idea de una academia con mirada política también, ¿no? Digamos, siempre los que estamos en el ámbito del ámbito jurídico, siempre se quiso hacer ver, bueno, yo soy apolítico, yo soy ideológico. Y eso fue el grave error que tuvimos, el creer que el derecho no es una herramienta justamente una herramienta política, una herramienta ideológica, ¿no? Y desenmascarar cuáles son los poderes, las miradas, las ideologías que están detrás del derecho. Cómo uno consolida ciertas miradas, una mirada claramente patriarcal, o uno realmente hace una mirada más oxigenada, que es lo que se pretende con una reforma judicial feminista. Todo el feminismo viene a atravesarlo de manera estructural, de manera profunda, en lo que tiene que ver con los cimientos. Por lo cual, me parece que también hablar de lo popular como hablar de una mirada política en la academia son dos elementos centrales sin tenerle miedo. Al contrario, creo que ahí está también parte de la deconstrucción en las universidades que nos debemos también. Y la pregunta es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de reforma judicial feminista? Yo en esto quiero arrancar diciendo que no creamos que es una definición fácil. No es como pasó con aborto, que uno tiene un eslogan fácil, que uno tiene, digamos, como ciertas ideas mucho más, digamos, mucho más amigables a la hora de comunicar, justamente incluso con datos elocuentes, esto que decimos, no es aborto sí o aborto no, si es aborto con destino legal, ¿no? Digamos, un montón de eslogans que hemos generado como síntesis para poder comunicar mejor lo que es el aborto. Una reforma judicial feminista no lo querramos sintetizar en 3 palabras, porque en eso se nos va a ir también la idea de creer que es algo mucho más pequeño y no darse cuenta ni la riqueza que tiene, ni la complejidad también que encierra. Por eso, no por casualidad, este último 8M, esta idea de ser reforma judicial no hay ni una menos, lo que ha implicado también esta idea de empezar a poner en la agenda justamente el movimiento feminista, la reforma judicial feminista. Y no por casualidad el último 3J, uno de los tantos, digamos, flyers que hemos circulado, tiene que ver justamente con una reforma judicial feminista como parte de la estructura más columna vertebral de cuáles son las nuevas demandas del movimiento feminista. Y eso también es importante. Y mucho más allá de evitar los femicidios. Si bien esos son los casos más extremos, son las violencias más extremas porque es la desaparición,
claramente no hay violencia más extrema que la desaparición, y lo hemos vivido con los desaparecidos, sino en realidad esa es la punta de un iceberg, pero hay un montón de otras cuestiones que acá yo quiero sintetizar para tomar dimensión de la complejidad y cómo deberíamos también pensar a corto, mediano y largo plazo una mirada mucho más compleja, ¿no? Me gusta mucho este trabajo que hicieron acá, están varias de las que lo han construido, si bien lo van a retomar ustedes. Sí me parece importantísimo que justamente una reforma judicial feminista es con los trabajadores del Poder Judicial. Y eso me parece que es también central, digamos, ponernos en un lugar de actores y actrices muy importantes a la hora de pensar una reforma judicial feminista. Y ellos dicen muy bien, ¿no? 3J, nos encontramos ante una coyuntura histórica pocas veces vista. El Poder Judicial se muestra claramente como herramienta del poder conservador, racista y clasista de nuestro país. Su deslegitimación, producto de algunos operadores, exponentes internos y externos. Eso también algo voy a recuperar cuando veamos la rosca que hay también a la hora de la designación de los jueces y las juezas, ¿no? Las corporaciones enquistadas y su falta de respuesta a los problemas reales y cotidianos de la población han dañado su institucionalidad y ello reviste de un peligro enorme para toda nuestra democracia. Pero también esto es la piedra fundamental para que nos habilite la idea de una necesaria reforma judicial. Justamente esta deslegitimación, esta mirada a espalda del pueblo, digamos, claramente es el elemento central que nos pone sobre la obligación de tener que plantear un poder judicial y una justicia, que vamos a ver que no es lo mismo, feminista. Y acá, de hecho, está ahora girando esta encuesta anónima sobre violencia de género en el ámbito laboral, esto es dentro del Poder Judicial federal y nacional. Sin embargo, me parece interesantísimo que se pueda replicar en el resto de las provincias, porque sería muy bueno tener dimensión, esto de conocer para dimensionar, conocer para visibilizar, conocer para realmente hacer acciones positivas en serio, con contenido, de qué implica la violencia de género en el adentro del Poder Judicial. Cómo aquel que me protege o cómo aquel que se garante últimos los derechos humanos de todas las personas termina siendo el que más viola los derechos a lo interno. Porque ya sabemos que uno es uno en su integridad. Uno no puede ser para el afuera, digamos, de una manera y para el adentro otra. Aquellos jueces machirulos que realmente tienen problemas estructurales a la hora de la violencia, claramente son violentos también con el afuera y no construyen de ninguna manera en clave feminista. Te digo, también eso hay una coherencia atrás y por lo cual este tipo de actitudes, este tipo de acciones, me parece muy interesante que se empiecen a gestionar y que incluso se autogestionen en las distintas provincias. Y acá, claro, partimos, ¿no?, de esta foto que me parece como la mejor síntesis del patriarcado en su máxima expresión. No solamente viene a cargarse la ley que mayor debate social ha tenido, sino que además pone en el Twitter, en su Twitter, un tweet donde justamente sintetiza lo que es su sentencia. Es esto. Es una mirada justamente lo opuesto a una reforma judicial feminista. Es seguir profundizando y consolidando esa mirada religiosa que sigue estando tan impregnada en el Poder Judicial. Y eso también forma parte de una reforma judicial profunda, empezar a realmente separar Estado de Iglesia, ¿no? Con lo que eso significa derecho y religión. Por eso siempre acá esta frase de Simone de Beauvoir que me encanta, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Sabemos que dentro de la justicia, dentro del Poder Judicial en especial, hay muchos opresores que hacen que justamente una reforma judicial feminista tenga grandes barreras o grandes resistencias a la hora de poder afianzarse de manera profunda. ¿Por qué? Porque en definitiva, por eso mismo hay que desenmascarar a estos opresores. Por eso mismo justamente hay que ponerle nombre y apellido a las personas, porque si no siempre también se han jactado de ser anónimos y en el anonimato también no te permitís ser interpelado con lo que eso significa. Y por eso a mí me gusta mucho esta frase de Rita Segato cuando dice ser pluralista antes de ser feminista. Tener un mundo radicalmente plural como meta histórica. Yo estoy convencida que hoy estamos acá debatiendo y yendo al hueso más duro de roer, como es el Poder Judicial de los 3 poderes del Estado, como bien dijo Agus, es el menos democrático. Al Ejecutivo no te gusta cada 3 años, cada 4 años lo votás. Al Legislativo tampoco, cada 2 años se va cambiando de manera parcial. Al Judicial te quedó hasta los 75 años. Con incluso perspectiva de vida mucho más amplia, si después encima tenés jueces y juezas que pretenden quedarse mucho más tiempo del que fija la Constitución. Entonces después ahí decimos, ¿no? La Constitución es para quién. ¿Quiénes son los que violan y quiénes son los que no leen la Constitución? Justamente quienes son los principales son los que terminan violándola, ¿no?
y sin embargo todo vale, porque total, esto no tiene ningún costo, porque hasta ahora incumplir la Constitución tampoco ha tenido mucho costo social. Y esto que decimos hoy en día, ¿no? Nada se construye solo y nadie se salva solo, justamente hace a que tengamos una visión histórica, al menos histórica reciente, de por qué hoy estamos en este lugar de co-construcción de una reforma judicial feminista. Tenemos un montón de herramientas legislativas y donde las leyes tienen un lugar muy fuerte de transformación cultural, donde uno va empezando a ver cómo hemos hecho que el movimiento feminista tenga la solvencia, la solidez y se haya generado debates sumamente profundos. A veces cuando uno sale, ahora que no puede, salía al exterior y nos miraba desde afuera, iba uno a América Latina y decir, acá estamos dando en Argentina debates de la puta madre. Debates realmente profundísimos. ¿Por qué? Porque todas estas leyes nos han puesto en un lugar, en el buen sentido de incomodidad, ha incomodado el statu quo con lo que eso significa, ¿no? La ley de protección contra la violencia de género, y no nada más la cuestión de violencia de género, maltrato físico y psíquico. Una ley que realmente habla de la violencia política, de la violencia institucional, de la violencia simbólica, de la violencia obstétrica, de un montón, de la violencia incluso del acoso callejero, de un montón de tipologías de violencias, estas cosas, incluso, no por casualidad, en el último fallo, el caso de Lucía Pérez, la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, del 12 de mayo de este año, justamente habla que el no haber sentenciado con perspectiva de género implica o incurre en una violencia institucional. La propia justicia siendo justamente agravando una situación de violencia institucional. Y la pregunta es, ¿qué repercusiones va a tener eso? Bueno, eso también es lo que tenemos que poner acá sobre el escenario. Ya empezar a reconocer que la justicia también viola derechos y que también es violenta, me parece que es un puntapié muy importante. La ley de matrimonio igualitario, la ley de salud mental, la ley de muerte digna, el voto actuativo a partir de 6 años, esto de que los adolescentes se vuelvan a enamorar de la política, y esto de por eso las calles y esas madrugadas han sido sostenidas por los jóvenes. También todo tiene un porqué, nada nace de un reposo y nada se construye de la noche a la mañana. Y está muy bien revalorizar todo lo que hemos hecho en los últimos tiempos. La ley de identidad de género, la ley que incorpora al Código Penal la figura del femicidio, la ley de moratorias para más de casa, la ley de teorías de reproducción humana asistida y el reconocimiento de que una mujer sola puede ser madre sola con un donante anónimo, y el tema de la monoparentalidad, también la monomarentalidad, como le decimos hoy, justamente también incluso la comaternidad y estas formas de familias en plural, que también van al hueso de lo heteronormativo, de este concepto de lo normal y lo anormal. La familia heteronormativa, casada, con hijos biológicos, blanco, digamos, clase media, esa mirada es puesta en crisis justamente porque le ha pasado el feminismo por encima. Y no por casualidad también la ley Micaela forma parte de toda esta construcción, ¿no? Cuando con Yuyo García, yo formé parte del equipo que redactó uno de los dos proyectos que después se unificó del caso de Micaela García, Yuyo me decía, mira Marisa, yo no quiero que vaya preso el tipo nada más, yo quiero que no le pase a nadie lo que me pasó a mí, que nadie sufra lo que yo sufrí. Justamente la idea de prevención y la idea de algo individual hacerlo colectivo. Porque en definitiva, detrás de todas estas luchas hay una mirada profunda desde lo colectivo, con lo que eso significa. Y el Código Civil y Comercial forma parte también de estas luchas. Claramente estuvo atravesada por estas normas y una construcción y poner sobre el escenario como columna vertebral los derechos humanos. Esta política de memoria, verdad y justicia en un lugar realmente central con lo que eso ha significado, incluso con las resistencias que ha tenido y que aún sigue teniendo. Y por eso este Código Civil y Comercial, cuando habla de coparentalidad o cuando le da reconocimiento del valor económico de las tareas en el hogar, el 660 del Código Civil y Comercial, justamente es la antesala de por qué hoy estamos visibilizando de manera profunda en la agenda pública las cuestiones de políticas de cuidado, ¿no? Y no solamente la pandemia lo ha agravado, sino lo que también implica en términos de estereotipos de género y consolidar estereotipos de género las políticas de cuidado. Y por eso estamos acá en un contexto, digamos, mucho más, donde el movimiento feminista ha sido, lejos, el movimiento que más logros y que más profundo ha calado en los últimos tiempos. Por lo cual nos tienen que tener miedo en el buen sentido a la hora de poder generar una transformación cultural profunda, como es nada más y nada menos una reforma judicial feminista. Y en esta idea, cuando uno dice, esta idea de los pañuelos, ¿no? Primero el símbolo de los pañuelos blancos a los pañuelos verdes, sino también esta sororidad que se fue generando. Uno iba caminando con un pañuelo y se cruzaba con alguien que tenía un pañuelo y vos decías, yo con ella tengo algo en común. Esto de empezar a reconocernos en que entre nosotras hay algo en común. Y eso de tener estos objetivos claros y justamente objetivos comunes en clave colectiva, claramente eso también forma parte de esta sororidad tan importante para dar luchas tan profundas como es una reforma judicial feminista. Y de hecho, no solamente esas leyes, sino las que van a venir,
el último 3J, o sea, la semana pasada, la Comisión de Penal, junto con la Comisión de Género, de Mujer, Género y Diversidad de la Cámara de Diputados, introduce una reforma al artículo 34 del Código Penal en materia justamente de legítima defensa, donde introduce lo que tiene que ver nada más y nada menos con la violencia, con los contextos de violencia de género, ¿no? Yo justo que vi hace poco la película El Patrón, que se las recomiendo, muy buena película, donde claramente, ¿no? Esto de un tipo pobre, explotadísimo por su jefe, y lo explota, y lo ningunea, y lo maltrata, y lo violenta, y llegó el momento que el tipo va y le pega una puñalada. Bueno, esto que también le pasa a muchísimas mujeres, ¿no? Bueno, eso también tiene que tener una visibilidad, y estas leyes van poniendo justamente sobre el escenario estas opresiones de las cuales venimos viendo hace muchísimo tiempo. Y por eso tenemos un feminismo, yo me considero que soy feminista popular, no punitivista. No le tengo miedo a la palabra feminista, no le tengo miedo a la palabra popular, y mucho menos a no ser punitivista, porque aparte soy civilista, por lo cual al ser civilista seguramente le tengo mucho más crítica o mucho más resquemor al derecho penal. No creo que realmente sirva para poder traer consigo o para poder realmente promover cambios estructurales en las relaciones sociales. Y en este aspecto me parece que también soy peronista, básicamente soy peronista kirchnerista, no creo que el kirchnerismo le saque o lo digamos, o sea, una versión, digamos, como para quitarle el lugar al peronismo. Al contrario, yo creo que el kirchnerismo es la mejor versión del peronismo, pero bueno, eso a lo mejor lo podemos debatir. Pero sí creo que quienes tenemos justamente las tres banderas del peronismo, sabemos que no hay igualdad de género sin justicia social, y tampoco no hay justicia social sin igualdad de género. Y haber hecho esta alianza inescindible entre ambos conceptos hacen justamente de por qué una reforma judicial feminista es en clave popular, y lo que eso significa también a la hora de pensar en un movimiento plural y cómo discutir internamente qué implica también esto de una reforma judicial feminista y sobre qué cimientos también, ¿no? Entonces, esto ya de por sí es un planteo complejo. Bienvenido sea a la complejidad, no debemos tenerle miedo a esto, sino todo lo contrario. Bueno, alguien está llamando. Dicho esto, me parece interesante en el trabajo que hicimos entre nosotras acá con Agos, entre otras, de nuestro grupo de reforma judicial feminista, justamente hablamos acá de dónde venimos hacia dónde queremos ir en términos de cimientos, ¿no? Porque justamente cuando vos querés crear una reforma judicial feminista y querés realmente ir al hueso, tenés que en realidad plantearte los cimientos. Y venimos de un poder judicial clásico. Primero, nuestro poder judicial está pensado, está armado, estructurado en el siglo XIX. Y hoy tenemos problemática del siglo XXI. Ya ahí tengo un problema estructural de diseño que, digamos, que hay como una incongruencia enorme. A eso hay que sumarle, por ejemplo, tenemos leyes vigentes como la Ley 48, de 1860 y pico, una ley que es la que justamente regula el procedimiento ante recurso extraordinario a la Corte. Miren cómo no podemos modificar una ley 48 de 1860 y pico. Eso nos muestra la resistencia a las reformas legislativas que traen consigo reformas más complejas. Acá tenemos un poder judicial que es claramente patriarcal, privilegiado porque el sistema hace, como dijimos, esto de cuasi vitalicio, el tema que es jerárquico, el tema que es escritural, que también detrás del papel es mucho más fácil poder esconderte. Cuando vos hoy en día empezás a pensar en la oralidad y empezás a fortalecer la oralidad, seguramente muchos se van a encontrar en un lugar incómodo porque no están preparados para el tema del cara a cara, porque no están preparados a animarse a enfrentar a las personas de carne y hueso. La idea también corporativa, esta idea de que se defienden a sí mismos y por qué es tan difícil poder sacar algún comunicado con gente que esté adentro, no quiere firmar, no quiere que su nombre aparezca, no quiere. Este miedo, el miedo y la amenaza son los típicos sentimientos que tienen las víctimas de violencia. Miren cómo en eso también nos emparentamos en algún punto el adentro y el afuera. Es claramente oscuro, y ya con solo decir, se llama el Palacio de Justicia, es un palacio. ¿No? Tiene esta idea de privilegio, están allá arriba, intocables, como diría Irina Hauser, los supremos, ¿no? Y claramente les viene bien a ellos ser supremos, pero cuanto más intocables sos, cuanto menos es fácil llegar a ellos, cuanto más oscuro es, cuanto más discrecional es, mucho menos te podés interpelar por parte de la sociedad. Le viene bien ser anónimos en algún punto, porque eso hace que puedan tener mayor impunidad. Y la discrecionalidad, esto de no tiene tiempos, no rinden cuenta. Te digo, todo ese sistema que sigue estando tan vigente hoy, es el que nos impide o es el que nos da las pautas para dónde deberíamos empezar a reencauzar y a proponer una reforma judicial feminista, que debería ser lo opuesto, con perspectiva de género, con el concepto de igualdad, de transparencia, de publicidad,
esto de, ¿por qué no rendir cuentas? Yo como investigadora del CONICET cada 2 años tengo que rendir cuentas, tengo que ir al CONICET y decir las charlas que di, los libros que escribí, las clases que di, todo. Y está muy bien, no tengo problema. Ahora, la pregunta es, si yo no tengo nada para esconder, ¿por qué no rindo cuentas? Digo, ¿por qué tengo? De hecho, en la facultad cada 7 años uno tiene que revalidar su título de profesor. Y está muy bien. ¿Por qué la justicia, una vez que vos ya asumís, no rendís cuenta, no tenés tiempos, no tenés capacitación obligatoria, nada, con lo que eso significa también, ¿no? La oralidad, la temporalidad y la renovación, por eso estoy a favor del proyecto de ley que está ahora en la Cámara de Diputados sobre el Ministerio Público, la oxigenación del sistema, justamente porque lo cuasi vitalicio es más propio de, digamos, lo que tiene que ver con los virreinados, lo que tiene que ver justamente con una visión claramente autócrata y no demócrata, digamos, pero digamos, es justamente lo opuesto a esta idea de oxigenación, la delimitación y los tiempos como un elemento central. Es cierto que hay que diferenciar reforma del poder judicial feminista de una justicia feminista, porque el poder judicial es el más importante a lo mejor, de los actores, digamos, que conjugan en este juego mucho más complejo. Pero también es cierto, estos jueces y estas juezas, ¿de dónde surgen? ¿De dónde salen? En gran parte de nuestras universidades. Por lo cual nuestras universidades son también un lugar clave a la hora de deconstruir y reconstruir en clave de género. ¿Cómo estudiamos derecho? ¿Cómo nos acercamos al derecho? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo leemos las problemáticas en materia de justamente sociales? Esto es central. Por eso mismo es tan difícil hoy llegar a ser titular. Porque son concursos que se atrasan un montón. ¿Para qué? Para puntear, no solamente para puntear el padrón en las elecciones, sino además ¿para qué? Para que nunca se oxigene tan rápido, para que siempre sigamos teniendo esa mirada clásica, tradicional con lo que eso implica y que todavía lo nuevo no puede ingresar en serio en lugares de decisión en las universidades. Los colegios de abogados también, claramente si uno se pregunta, la FACA, quiénes lo manejan, quiénes lo dirigen, quiénes están en la cabeza, suelen ser hombres y hombres también con una mirada absolutamente patriarcal. ¿Qué pasa con la sociedad civil también, que está especializado o que está involucrado con los temas de justicia? Y ni hablar el Consejo de la Magistratura, los consejos de la magistratura, que tienen nada más y nada menos que la facultad, que la obligación y la responsabilidad de elegir el recurso humano. Y el recurso humano, en este contexto cuasi vitalicio, es central. Esa decisión es central. La pregunta es, ¿cómo estamos preparados el sistema para realmente elegir a las mejores personas que realmente concursan y que realmente tienen un compromiso real con los derechos humanos? Y acá entonces si hablamos de lo que tiene que ver con el recurso humano, no podemos dejar de hablar de la democracia paritaria como un tema central. Ahora cuando uno habla de techo de cristal, le aparece automáticamente ese videíto de este concursante en la justicia federal, que cuando le preguntan por techo de cristal y empieza a decir cualquier sanata, ¿no? Y uno, bueno, se acuerda ahora de esto, ¿no? Pero bueno, esto también demuestra cómo en el 2021 todavía seguimos teniendo ese tipo de machirulaje también. Digo, también nos tenemos que enfrentar a nuestra realidad tan compleja. De hecho, arrancamos con esta famosa, digamos, tuit con una virgen, con un Dios, con un Jesús, bueno, claramente, seguimos todavía, eso sigue estando muy a flor de piel con lo que eso significa. La democracia paritaria tiene varias cuestiones, pero yo arranco con esto primero, ¿no? Hace 15 días se presentó en el Ministerio del Interior este trabajo, esta investigación, esta indagación en el Ejecutivo sobre la cantidad de intendentas mujeres que hay en los ejecutivos provinciales. Y claro, uno ahí empieza a darse cuenta, si en el Ejecutivo falta también tanto. Miren la cantidad de intendentas mujeres que hay en las distintas provincias. Hay algunos errores, porque por ejemplo, los municipios ya conocen 70, tienen 60, no importa, hay algún error que pueda haber, pero lo cierto es que el número abruma. El 12,3 es la media nacional de mujeres intendentas. El 12,3. Digo, miren para darnos cuenta todo lo que aún falta, porque esto mismo nos pasa en la justicia. A medida que estamos más arriba, a medida que realmente ahí está donde se juegan las decisiones de poder y las decisiones de política pública, las decisiones de asignación de recursos, las decisiones de asignación de acciones positivas, ahí claramente suelen ser mucho más hombres que mujeres. Por lo cual la pregunta es, ¿cómo hacemos para revertir? E incluso hay que hacer, y de hecho, bueno, fotos de estas tenemos a rolete. Y es un gobierno consustanciado con la cuestión de género. Se imaginarán cuáles son las fotos con los gobiernos que no lo son. Por lo cual, miren, nuestra realidad es mucho más compleja de lo que creemos.
Si uno analiza a nivel paneo de legislación en el ámbito provincial, todas las provincias, menos 3, Corrientes, Tierra del Fuego y Tucumán, tienen ley de paridad de género en el legislativo. Y solamente 2, que es Santa Fe y Entre Ríos, tienen en los tres estamentos, o sea, ejecutivo, judicial y legislativo, por lo cual solamente la paridad de género en la justicia lo tenemos nada más que en 2 provincias. Digo, pero también, miren cómo también tener paridad de género, que es como lo más obvio, es lo que todavía nos está costando. Entonces, tenemos que ir a corto plazo a una ley que realmente recepte la paridad de género a nivel provincial y también a nivel nacional. Tenemos algunos proyectos, pero sin embargo, todavía esto no está en la agenda pública. Cuando uno analiza el mapa de justicia, que todos los años 8M lo actualiza la Oficina de la Mujer, a lo cual soy muy crítica. ¿Por qué? Hacemos esta cosa como de, bueno, yo ya ahora tengo una perspectiva de género, tengo un compromiso, tengo ahora una Oficina de la Mujer. ¿Y? Porque pareciera que también hicimos el juego, a que ahora como tenemos una Oficina de la Mujer, ya está, listo, ya tengo una mirada de género, ¿no? Como si fuera, eso es poner en, digamos, eso es como realmente una tomada de pelo, ¿no? Hacia nuestro intelecto. Creer que realmente ya con eso es suficiente. Porque yo te pregunto a la Oficina de la Mujer hoy, además de hacer los mapas todos los años, que te dan números parecidos, la pregunta es, ¿qué haces con esos números? ¿Cómo te interpelan esos números? ¿Cómo haces acciones positivas para esos números? ¿Qué pasa con el mapa este? ¿Qué pasa con las políticas de cuidado dentro del Poder Judicial? ¿Qué pasa con las licencias en el Poder Judicial? Bueno, porque si no, mapeamos, que está muy de moda el mapeo, pero sin embargo es, ¿para qué me sirve si yo solamente no hago para construcción realmente sincera de cambios estructurales? Y acá tenemos, obviamente, que a medida que uno sube, acá en la pirámide, digamos, lo que tiene con el vértice, tenemos 31% mujeres, 69% hombres. De las cuales, el 31% mujeres, conociendo mucho el paño, les puedo asegurar que no son mujeres feministas. Son mujeres, que no es lo mismo. Y para una reforma judicial feminista en serio, tienen que ser mujeres feministas, que es algo muy distinto. No derraman para el abajo sororidad, horizontalidad y una mirada de construcción diferente. Siguen replicando, y las que han llegado a lugares de poder han llegado porque han replicado las mismas lógicas machistas que los hombres. Y eso también es algo para poner en tensión. Y no solamente tenemos la segregación vertical, sino también la horizontal. Más mujeres en el campo del derecho civil, del derecho de familia, más hombres en el campo del derecho penal, y ni hablar en el campo del derecho penal federal, donde está el poder económico, donde está el poder justamente que interpela al Ejecutivo, con lo que eso significa, ¿no? Digo, siempre siguen siendo las mismas lógicas. Y bueno, eso también hay que deconstruir también lo que tiene que ver con lo horizontal. Y esto que decíamos, cómo revalorizar las áreas del Poder Judicial, de género dentro del Poder Judicial, pero que realmente tengan herramientas y acciones que realmente sean superadoras y que no sigan generando este mapeo y se queden encerradas en un cuarto propio, como se dice. Tenemos ahora, de hecho ahora estoy en marco de una campaña, o colaborando con una campaña para la paridad de género, o por lo menos, ahora que hay 2 cargos en el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Pero claro, si tengo una gobernadora que ya diciendo, che, mira, como yo soy una mujer, ya está cubierto la cuestión de género, ¿no? Y esto me hace acordar mucho cuando alguien dice, yo no discrimino, tengo una amiga afro. Una clara es que oscurece, ¿no? Bueno, eso mismo es lo que pasa en Río Negro. La pregunta es, ¿seremos capaces el movimiento feminista de poder generar que las 2 vacantes que se van a dar sean realmente dos mujeres y no sean 2 hombres como es lo que ellos esperan? Porque la gran pregunta, claro, ahora que dicen, bueno, le vamos a dar una, le vamos a dar una, es una mirada claramente de arriba hacia abajo. Cuando hablamos, bueno, te tolero a las mujeres, sigue habiendo una idea de tolerancia, y esa idea de tolerancia, en definitiva, es alguien está más arriba que nosotros, que son los hombres. Y no solamente eso, ¿cómo esto va a replicar en el Superior Tribunal de Justicia de Neuquén? Que por lo que me dicen, la única ministra mujer estaría a favor de que sea un hombre, y miren que a veces pareciera como que uno quiere estar sola en el reinado, ¿no? Con lo que eso también significa una construcción claramente machista. El Superior Tribunal de Justicia de Chubut tiene 4 lugares, el Superior Tribunal de Entre Ríos tiene ahora 1 lugar, ellos sí tienen paridad de género, como les dije. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires tiene ahora, en septiembre, va a tener 3 lugares, por lo cual también acá la pregunta es qué va a pasar con estas vacantes. Y el Superior Tribunal de Justicia de Chaco tiene un proceso diferente, porque ellos sí concursan. Por lo cual, las que han quedado, mejor las 2 mujeres que quedaron, yo que conozco mucho el paño en Chaco, la verdad que de feminista no tienen nada.
Pero bueno, me gusta a mí esta investigación, y sería buenísimo que se puedan hacer en otras provincias, sobre que llevó adelante el año pasado la vicepresidencia del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. Y se pregunta, si yo a partir del 2020, porque esto lo hicieron el año pasado, yo a partir del 2020, obligatoriamente los concursos fueran con paridad de género, mitad hombre, mitad mujer, obligatoriamente, recién llegaría la paridad de la provincia de Buenos Aires en el ámbito del Poder Judicial, no en la Defensoría, ni en la Fiscalía, ni en la Procuración, digamos, ni en la Fiscalía, ¿por qué? Porque ahí tiene una conformación distinta. Y miren cómo también es lógico esto, ¿no? En la defensa hay muchas más mujeres. Claro, las mujeres defienden, son protectoras, te abrazan. Hay toda esa idea del estereotipo también a la hora de construir qué se espera de una defensa, ¿no? Pero bueno, vuelvo acá. En el Poder Judicial, recién, si tuviera 50-50 a partir del 2020 en adelante, todos los concursos que se vienen, recién lograría la paridad en el 2070. No lograríamos ni a verlo, varias las que estamos acá. Digo, para dimensionar lo desigual que estamos en la conformación. Y solamente estoy hablando de algo numérico. No estoy hablando ni de contenido con lo que eso significa, ¿no? Hace 15 días o 3 semanas, Paco Brañona, que no es un feminista, pero en realidad por suerte lo está atravesando bien la mirada feminista, porque si no se dio cuenta que como político iba a quedar fuera de la sociedad, porque de hecho él era un peronista por la vida y después ha apoyado, o por lo menos no ha hecho mucho ruido en contra del aborto. Sin embargo, Paco presentó un proyecto de ley en el cual habla de paridad de género en el Senado de la provincia de Buenos Aires, que lo presenta y lleva la vara muy arriba, porque él dice, en este artículo 4, que las vacantes a partir de la entrada en vigencia de la ley deberán ser cubiertas exclusivamente por mujeres hasta que se logre la paridad de género. ¿Esto qué implica? No lo va a votar ningún hombre esto. Porque esto, por ejemplo, significaría que para la provincia de Buenos Aires, si esto fuera ley, los próximos 7 años de concurso, más o menos, de penal, no debería inscribirse ninguna mujer, ningún hombre, serían todas mujeres. Se imaginan que no creo que los hombres voten esto, pero digo, me parece interesante al menos llevar el debate bien arriba, porque es cierto que esta acción extrema es la que te permitiría poder llegar lo antes posible a una paridad numérica. En el marco, yo formé parte del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial de la Nación y Ministerio Público, ámbito muy complejo, éramos 11 muy distintos, 6 hombres y 5 mujeres, que proveníamos de distintos lugares, era la única mujer que no venía de ningún superior tribunal de justicia de provincia, en el cual, y en esto también trayendo a colación la idea de cómo las mujeres replican la visión machista, ¿no? A mí me llamaban chiquita, y no me llamaba chiquita un hombre, me llamaba chiquita una mujer. Digo, un poco también para dimensionar, ¿no?, las cosas que estamos hablando. Y acá me parece interesante porque hicimos bastantes o varias propuestas de reforma que justamente va a esta idea de cómo empezar a pensar un poder judicial en clave feminista, porque si no lo cambiamos de raíz, claramente no vamos a poder llegar a una deconstrucción profunda. Primero, modificar la ley de ingreso democrático, una gran ley que sin embargo no se cumple en el Poder Judicial, sí en la Procuración y sí en la Defensoría, en el cual justamente meter la cuestión de la paridad de género, ya el ingreso, porque si ya el ingreso democrático lo tengo con paridad de género, ya ahí también me va alivianando muchísimo después en materia de acciones positivas. La inscripción, esto que muy bien traía Aguado de Pedro en su proyecto, cuando él era diputado, y presentó un proyecto en 2019, esto de, si yo abro un concurso y no tengo un 30% mínimo de mujeres inscriptas, cierro el concurso, hago acciones positivas para que las mujeres se animen justamente a presentarse y después con ese 30% mínimo sí sustancio el concurso. El antecedente, los antecedentes, ¿cómo leemos los antecedentes también? ¿Cómo están volcadas las políticas de cuidado, las tareas de cuidado? Si yo, Marisa, hice el posgrado en 7 años y un compañero lo hizo en 4 años, no es que él tiene más puntaje que yo. Yo tengo igual de puntaje que él, pero justamente yo tuve en el medio 2 hijos. Digo, eso también de empezar a receptarlo y que eso tenga también un lugar. No solamente eso. ¿Qué nos importa? ¿Cómo leemos los antecedentes? Es muy fácil leer los antecedentes. Uno lee los currículums y se da cuenta perfectamente qué perfil tiene. La pregunta es, ¿qué perfil le interesa al Consejo de la Magistratura? ¿Te interesa esta maestría en Yale? ¿O también te interesa aquella que estuvo 7 años, 5 años, 8 años haciendo patrocinio jurídico gratuito en una ONG defendiendo a mujeres víctimas de violencia? Ese perfil también es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos pasa algo muy claro. El perfil del Poder Judicial es tan
bastante parecido, bastante unívoco, que no responde a la pluralidad que hay en la sociedad. Y la pregunta es cómo hacemos un poder judicial que se oxigene, que sea mucho más plural en el adentro también. La idea también de paridad de género con alternancia, esto muy bien que decimos de no solamente que el jurado esté compuesto 2 hombres y 1 mujer, sino que el siguiente sea 2 mujeres, 1 hombre, esta idea de jugar con tribunales y alternancia, la idea de cómo elaboramos las ternas, y algo de esto voy a retomar en la próxima Femino cuando vean cómo todavía sigue siendo algo que duele, porque encima el Consejo de la Magistratura tiene la obligación de poner al menos una mujer en las ternas, sin embargo, no lo hace, y esto le está valiendo ahora que hayan interpuesto una acción colectiva justamente por violación a este principio o esta resolución que se autoimpone tener que tener al menos una mujer. Y cómo se hace el envío de pliegos, ¿no? Otro gran tema también. La capacitación obligatoria no solamente previa, sino también post. Esta idea de la permanencia de la capacitación, porque si no después te cambian las leyes, te pasa un tsunami por encima, como nos ha pasado en materia de familia. Y si vos querés, no te capacitas nunca más. Y eso es una irresponsabilidad para cargos cuasi vitalicios en especial. O el cupo laboral trans, que como sabemos hoy a la madrugada se va justamente a debatir este tema en la Cámara de Diputados. Y claro, la pregunta que uno se hace es como todo tan elocuente, tan obvio, ¿no? Digamos, los únicos, digamos, cabezas de los 3 poderes del Estado que no se capacitó, según la ley Micaela, es la Corte Suprema de Nación. Es tan supremo que ellos, ¿cómo se van a capacitar con alguien externo a ellos? ¿Cómo lo venía a capacitar Dora Barranco o la ministra de Género? Ellos no se capacitan con lo afuera. Ellos, esta idea endogámica, esta idea de la corporación que no se anima a oxigenarse. Es más, prefieren incumplir una norma antes que realmente abrirse para el afuera con lo que eso significa. Y por eso acá les dije, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 4, en fecha 27 de mayo del 2021, hizo lugar a esta acción colectiva en el sentido de manda a inscribir justamente al registro de procesos colectivos esta demanda, por lo cual va a analizar este amparo colectivo que se planteó a raíz de 3 ternas que incumplen con esta resolución 266 del 2019, que dice que debería incorporarse una mujer en la terna, siempre que la entrevista realizada haya sido satisfactoria y la diferencia de puntaje con el postulante que se haya ubicado en tercer lugar no supere los 10 puntos. Sin embargo, en estas 3 ternas, esto no se cumplió. Y la pregunta también es mucho más compleja. No solamente la cuestión de la paridad de género, ni cómo uno construye dentro de la institución una mirada paritaria en el ingreso, a la hora de seleccionar el recurso humano, sino también cómo uno interviene con perspectiva de género. Y pareciera que siempre cuando uno habla de perspectiva de género es violencia de género, violencia de género. Esto es lo más extremo, pero el concepto de violencia primero nos atraviesa en todas las temáticas. Está también en el campo penal, está en el campo laboral, en el campo administrativo, en el campo civil, patrimonial. De hecho, hemos tenido ya sentencias en materia de escritura, justamente hechas sobre la base del vicio del consentimiento por ser víctima de violencia, un montón de cuestiones. Entonces, esto de no creer que solamente se tiene que sentenciar con perspectiva de género o abordar el proceso con perspectiva de género solamente en los casos de violencia de género. Eso es también seguir con un cuarto propio. Eso es no darle la dimensión que tiene la mirada feminista en todo atravesado, en todos los procesos y los fueros. Tampoco estoy a favor, como pasa en Córdoba, de los fueros especializados en violencia de género. Esto tampoco como si solamente fuera un fuero donde va todos los temas de violencia. Hay un montón de temas de violencia que están por fuera de ese fuero y no van a ir a ese fuero. Te digo, me parece que tampoco es una buena forma de distribuir la competencia. También, como soy no punitivista, claramente descreo en el derecho penal, creo que es la mirada más superficial y la respuesta más superficial que se le puede dar con el derecho penal a conflictivas tan complejas. Y por eso mismo, cuando uno ahora empieza a ver como modas, ¿no? La tobillera, como si fuera la panacea. Ninguna medida por sí sola es panacea de nada. Son años y años de violencia. De hecho, la vez pasada hubo una investigación que hizo la OBD, en la cual se suele denunciar después de 5 años o 5 años y medio situaciones de violencia, por lo cual son situaciones muy complejas y muy anquilosadas. Si vos querés que solamente con una exclusión del hogar ya solucionaste el problema, no entendiste nada. Esto implica que, como mínimo, empezar a repensar las intervenciones, donde la escucha sea un lugar sincero y realmente profundo. La gran pregunta es cuánto del recurso humano que tenemos en tribunales le importa nada lo que le pasa a la gente. Y eso, digamos, ¿cómo generar una escucha empática cuando no me importa nada y lo que al otro le pasa no me genera nada? La idea de reparación, la idea de empoderamiento y la idea de autonomía. Y para eso necesitamos también un poder judicial que sepa dialogar con el Ejecutivo. Y el Poder Judicial siempre mandonea al Ejecutivo, al sistema de protección integral,
tráeme los informes, haceme tal cosa, siempre se pone un lugar arriba, porque también es cierto lo que dijo muy bien alguien en una audiencia sublime, que esto de cuando Stornelli es entrevistado por Novarecio y le dice, a ver, cuando Alberto deje de ser presidente, ¿qué quiere decir? Cuando vaya al llano, nos vamos a encontrar cara a cara. ¿Y esto qué quiere decir? Él va a seguir siendo fiscal, va a estar en el Poder Judicial, porque él queda y el resto pasa. Y ese resto pasa, el Ejecutivo pasa, el Legislativo pasa, la gente pasa, y ellos quedan, es lo que le da ese poder en el cual nada los conmueve, e incluso también siempre está en un lugar de superioridad muy difícil de poder construir diálogo en serio. Por lo cual también acá la pregunta es cómo puedo generar un vínculo con lo territorial, con el Ejecutivo genuino, cuando yo sigo siendo, siempre te estoy mirando desde arriba al Ejecutivo. En definitiva, también yo creo que no es casualidad también, el caso que tuvimos con Casal hace poco, ¿no? Play, un montón, o sea, Rivolo, van a un montón de charlas, van a dar audiencias al Senado, se charlan con los ministros y no pasa nada. Van la fiscala y te viene la sanción. Digo, todo de manual, ¿no? Bueno, ni hablar lo que tiene que ver con este caso que está ahora en el Consejo de la Magistratura, que encima hizo una acción judicial para que no puedan investigar esto. Una cosa insólita. Un juez que pone en crisis justamente las investigaciones propias. Una cosa, un delirio, ¿no? La pregunta es, ¿por qué pasan estas cosas? Porque hay una impunidad para que pase esto. Porque total, lo que vos hagas no va a tener consecuencias, porque siempre la corporación se va protegiendo. Y no por casualidad, hoy estamos en esta síntesis con lo que eso significa, ¿no? Digo, esto también tiene que ver con una muestra elocuente, esta imagen de lo que es hoy. Y no por casualidad. Cuando Cristina en la audiencia por Dólar Futuro nombra a esta cloaca de Comodoro Pi, son todos hombres. Eso también no es tanta casualidad, es causalidad de cómo se ha construido hasta acá el poder judicial. En definitiva, yo creo que debe ser una doble fuerza, ¿no? Una fuerza de abajo hacia arriba, y ahora que estamos en el año electoral, empezar a meter en la campaña, como también lo fue el aborto en su momento. ¿Qué pensás vos de la justicia? Uno hace territorio. Tengo una pregunta, ¿alguna vez vos tuviste algún vínculo con la justicia? ¿Fuiste a la justicia? Sí, no pasa, yo hice una denuncia, pero ¿para qué? La verdad que no la seguí porque me pasaron de un lado a otro. Que la gente empieza a escucharse decir cómo fue su experiencia con la justicia. Empezar a meter también a la justicia en un lugar de interpelación de la sociedad también. Porque en definitiva, para los más vulnerables, la justicia es la garantía, es el garante último de los derechos humanos de estas mismas. Por lo cual es importante tener una mala justicia, claramente, hacia la calidad democrática, en especial para las más vulnerables. Por eso empezar a meter esto en la agenda también, para empezar a interpelarla de manera directa. Así como le importa la inflación, le importa el mercado laboral, le importa la economía, también le importe la justicia. Esto que se llama despabilémonos, no en algún punto, a la sociedad, para que realmente se dé cuenta dónde están los verdaderos, justamente, huesos duros de roer, como diríamos. Y de arriba hacia abajo, obviamente tenemos lo que tiene que ver, con esta idea de los tiempos, la transparencia y la rendición de cuentas. Que haya claramente tiempos. Uno no puede ir hoy a la corte después de haber pagado 100.000 pesos para que tu respuesta te la den dentro de 4, 5, 6 años, no sé cuánto, y encima hacer una plancha del 280, una plancha literal, un sello de goma. Flaco, si yo realmente pago 100 lucas, con lo que eso implica, y entonces 4 o 5 años me das una respuesta que es una no respuesta, ¿de qué acceso a la justicia y de qué tutela judicial efectiva me estás hablando? Por lo cual es obvio que tiempo, transparencia y rendición de cuentas van de la mano para tener realmente un poder judicial más democrático en serio. Y miren cómo la semana pasada en Clarín salió un caso de 2 hombres, un caso de copaternidad, un tema de gestación por sustitución, que hace 6 años está en la corte. Y mientras tanto en la corte, ¿qué hacen? Damos charla, nos damos premios, nos damos lugares de esta idea de, digamos, el plano internacional, nos juntamos con Almagro, etcétera. El tema es, y no es que tienen 23.000 causas, 24.000 causas, y ellos no pueden con tanto. Se quiere tener poder, se quiere tener la última palabra pero sin embargo a la hora de dar justicia no están. Entonces digo, la pregunta es, ¿cómo hacemos? Bueno, empecemos a pensar incluso un tribunal federal de sentencias arbitrarias como una opción. Pensemos otras, por ejemplo, como hicimos en el Consejo Consultivo. La idea de ampliar la Corte, estoy a favor de ampliar la Corte claramente. Argentina es de los pocos países junto con Uruguay, los únicos en América Latina que tiene una Corte de 5 miembros, que la mayoría son 3 nada más cerrado y menos oxigenado que eso. Claro, una diferencia, Uruguay tiene 5 millones de habitantes, Argentina tiene 45 millones de habitantes, por lo cual es obvio, y pongamos un procuradora titular, con lo que eso significa, porque claramente un sistema como este no se sostiene.
En definitiva, ya lo dijo muy bien Cristina en el 2013, cuando dio este debate, bien, mal, no importa, lo cierto es que se animó a poner justamente el dedo en la llaga, y eso es muy importante en términos políticos. Y ella acá dijo, todos sabemos que hay entramados que debemos derribar para que finalmente haya justicia en la Argentina. El gran problema es volver a vincular a la justicia con la igualdad, que significa igual trato ante la ley para todos los ciudadanos. Hoy diríamos, sin lugar a dudas, y seguramente ella estaría más que de acuerdo, que para pensar en una justicia igual, en serio, tiene que ser nacional, popular, democrática y claramente feminista. Muchas gracias. Dale, Lu. No, bueno, excelente, me quedo pensando más que pudiendo hablar. Iba siguiendo mucho, pero a su vez también el chat, me parece que había algunas discusiones ahí respecto al principio sobre la paridad y esto que decías, Marisa, al principio sobre que ser mujer no garantiza efectivamente una real transformación en perspectiva de género. No sé si alguna quiere comentar algo o desde el chat decírnoslo. Yo me quedo pensando un poco en estos actores, cuando mencionaste que no es solo el Poder Judicial. Bueno, me toca a mí pensar cuál es el rol de los gremios, digamos, en esa entramado complejo, por ejemplo, de la sociedad civil, y los gremios en este sector también tenemos muchas disputas que dar hacia adentro y hacia afuera, porque nosotros como gremios también tenemos dificultades para lograr la paridad, para lograr reales transformaciones hacia adentro y un trabajo con perspectiva de género, pero en el caso del Poder Judicial no es para victimizarse, pero los gremios del Poder Judicial, por lo menos en Córdoba, tenemos una tarea complejísima porque activamos con patronales que son jueces y parte. Entonces, en algún momento, este oscurantismo, esta falta de controles externos, a nosotros nos juega muy en contra para dar batallas en formas tradicionales como movimiento obrero, porque son ellos los que a su vez terminan decidiendo si una cuestión final es así o no, digamos. Entonces, bueno, es parte de esta complejidad. Nosotros lo vemos muchísimo, lo hemos podido discernir por ahí más fácilmente en el trabajo que venimos haciendo desde el gremio judicial sobre perspectiva de género, cómo hay una doble vara como patronal y como judicatura. Hacia afuera la justicia sale, o por lo menos la justicia local sale a decir que determinada empresa tiene que reincorporar a esta empleada porque la despidió en el marco de una situación de violencia, y hacia adentro el que investiga una situación de sumarios es el principal sindicado de una situación de ser ejecutor de tratos violentos para las testigos o testigos que van a denunciar situaciones de violencia del Poder Judicial. Entonces, este oscurantismo nosotros lo vemos en carne propia sobre las dificultades a la hora de abrir o de controlar para abrir. Ahí había una pregunta sobre el tema de la transformación, cuando hablabas, Marisa, al principio, de todos los actores que hacen a la justicia, que el Poder Judicial es solo uno, nombrás a la universidad, ¿no? Y acá la compañera Delia Ferro decía respecto a la universidad, ¿cómo se puede hacer esa transformación? A ver, yo creo que primero, a ver, quienes somos peronistas siempre estuvimos más en el territorio y creíamos como que no teníamos mucho vínculo con lo académico, ¿no? Yo creo que hoy tenemos que tener una mejor alianza, tener una mirada más propositiva y más positiva de la academia como forma de transformación también en el adentro. ¿Por qué digo esto? Porque no se animan a concursar en las universidades, digamos, no se animan. Y dar clases también es una militancia, digo, ser docente en las universidades, ¿no? Creo que también ahí nos tenemos que animar más a tener que también volcar ahí formación. Creo que ese es un lugar absolutamente central. Es el primer contacto, vínculo que tienen los abogados, justamente, a ver, estos jueces que uno critica, no nacieron de un repollo, algunos se formaron. Bueno, también hay una responsabilidad ahí muy fuerte, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener, yo soy muy generadora de equipos, ¿no? A mí me gusta mucho ser un montón, digamos, me gusta mucho la docencia, digamos,
A mí me encanta eso, ¿no? Te digo, bueno, yo creo que hay que hacer más sororidad en la docencia, porque me parece que ahí hay una clave muy fuerte. De hecho, yo tuve que ser alguien, y Agos lo sabe, de afuera, que vino a proponer que había que denunciarla al INADI, a la Sora Bayone. Ella es titular en la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Derecho, y es una vergüenza. Ese manual es discriminatorio por todo, por donde lo mires. Una cosa, y eso estudian la mitad de las personas que van a la Facultad de Derecho de la DOCTA, digamos, de la Universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, la mitad pasan por esa cátedra. Es terrible. Digo, hay que interpelar eso. Entonces, ¿saben qué? Entonces yo dije, bueno, hagamos una denuncia. Pasa que el INADI tampoco funciona hasta ahora, perdónenme, ¿qué quieren que les diga? La verdad que no ha dado mucha respuesta, en lo cual uno dice, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Bueno, yo dije, bueno, chicos, se nos va bien con esta denuncia, vayamos con esa carta a ver a la facultad, para ver que, bueno, si, así como no la van a rajar, perfecto, querer una nueva cátedra. Queremos una nueva cátedra que sea progresista, digo, y así vamos a empezar también a disputar lugares. Pero, digo, tenemos que meternos en el barro también, en el buen sentido, porque también la universidad es territorio, es lo popular. Popularicemos, no. Siempre se creyó que la academia era un lugar de... Yo también con mis manuales hago territorio, ¿eh? Porque eso es la forma donde los alumnos hoy van y leen derecho de la familia, y leen partiendo de ideas que no tienen nada que ver con las ideas clásicas. Bueno, eso también forma parte de una mirada militante en el sentido profundo del término. Ahora, para eso te digo, por eso hay que dejar esa mirada de creer que es elitista las facultades. Al contrario. Por eso, una de las mejores políticas que hizo Cristina en los últimos tiempos fue las universidades del conurbano. Porque sabe que la formación es muy importante. Y de hecho, no solamente en clave incluso de género, hay una investigación muy buena de la Jaureche, la cantidad de mujeres que ingresaron a las universidades y se animaron a denunciar violencia de género. Porque te da un empoderamiento, te da una fortaleza, justamente, ir a una universidad con lo que eso significa, que se han animado a poder, te digo, las universidades no son esas universidades que se crean ahí un lugar de élite, al contrario, entonces empecemos también a formar parte de esa deconstrucción en las universidades. No sé si respondí, pero creo que la idea va por ese lado, ¿no? Una cosita que me gustaría decir, y seguimos ahí con unas preguntas que hay, en relación a esto último de la universidad, y también un poco yendo a lo que decías, Marisa, del tema de la falta de empatía o de falta de escucha que hay por parte de los integrantes del Poder Judicial muchas veces, de quienes tienen que recepcionar estas denuncias. También acá hay un error que tiene que ver con no solamente abogados y abogadas ahí en el Poder Judicial, ¿no? Entonces también hacer el foco en eso, que así como sabemos que el derecho no es una respuesta absoluta a la violencia de género en la sociedad y a casi cualquiera de los conflictos sociales, porque la mayoría de los conflictos sociales son multicausales, el derecho puede ser un solo análisis, una sola arista de eso. En el Poder Judicial hay trabajadoras sociales, hay psicólogas, en Córdoba especialmente hay equipos técnicos muy bien conformados y que son completamente relegados, ¿no? Son auxiliares de la justicia, no son ni siquiera parte, pareciera, de la propia justicia. Y su mirada es súper interesante para poder analizar y abordar este conflicto. Entonces también pensar en las facultades que forman estos otros profesionales, no todas las trabajadoras sociales, no todas las psicólogas que tenemos en el Poder Judicial. Lo que pasa es que hago, que me parece que seguimos replicando la idea jerárquica de las profesiones. Claro. En la justicia, el que es abogado o abogada está en el ranking. Después tenés, a ver, si sos psiquiatra, por ejemplo, en los equipos técnicos, como sos médico, es un poquito más. Ahora, si sos psicólogo, ahora sos trabajador social, sos de cuarta. Y si sos mujer, trabajadora social. Esa es una bomba, y si sos mujer, trabajadora social y peronista, olvídate, está relegada toda tu vida, ¿entendés? Digamos, o sea, eso es lo peor que te puede pasar. Bueno, totalmente. Digo, ¿no? Digamos, es muy difícil, eso hay que empezar a deconstruirlo también. El trato, el maltrato, esa mirada jerárquica a la hora de los propios tribunales para adentro, ¿no? Hay una construcción justamente muy verticalista, y eso nos pasa en las universidades también. Yo me trato con mis alumnos, es un trato absolutamente, digamos, Mari, negra, o sea, porque no pasa por ahí el respeto, porque no pasa por ahí, digamos, esta cosa de una construcción distinta a la hora de generar los espacios. Por eso mismo, la sororidad me parece que es un concepto del feminismo tan rico, ¿no? Tan fuerte que deberíamos también empezar a que derrame para el adentro de las instituciones, ¿no? Exacto, sí, tal cual.
acá hay una pregunta un poquito más arriba, de Daniela Machado, también muy vinculadas a lo que estamos hablando. ¿Cómo pensar en esa acción de despabilar a la ciudadanía, ¿no? Que hablabas recién, que eso sea un diálogo, que sea una acción y que no caigamos siempre en el iluminismo, que ya aprendimos que no funciona, ¿no? ¿Cómo tratamos de construirlo más horizontalmente a esta imagen, a esta idea, para que la ciudadanía entienda que todas entendamos y todos entendamos que es algo que la justicia nos afecta directamente a nuestra vida cotidiana? Y en este sentido, ¿cómo pensar, sigue la pregunta, cómo pensar la justicia más allá del Poder Judicial y no solo respecto a la universidad, sino en aquellas instancias institucionales desde las cuales construimos justicia o no, ¿no? Eso te lo dejo. No, a ver, yo creo que esto de masificar, digamos, la justicia es muy importante. Esto de que realmente forme parte de la vida cotidiana y de que son también inquietudes de las personas. Por eso yo creo que el año electoral, dentro de las plataformas de los partidos, debería también estar qué piensa de la justicia. Porque si hay algo que estamos todos de acuerdo, es que la justicia como está funciona mal. Entonces, digo, tenemos esto, digamos, o sea, más, digamos, salimos de la grieta. Y si tenemos un puntapié, digamos, común, es que todos sabemos que la justicia funciona mal. En todo caso, los otros dirán cacerolazo, sin contenido, o te dirán es la impunidad de, es la impunidad de, es la impunidad de. Pero ellos parten de la idea que funciona mal cuando le preguntas. La pregunta es, bueno, más allá de eso, ¿qué propones? Sentémonos a debatir propuestas. Sentémonos a pensar propuestas. O obliguémonos nosotros a que empiecen a sentarse a hacer propuestas. Entonces, vos interpelás al que va a ser candidato a diputada, bueno, ustedes sobre la justicia, ¿qué piensa? Por lo menos que empiecen a pensar eso, que empiecen a formar parte de, digamos, de lo que empieza a discurrir, digamos, en la, digamos, no sé, como las, digamos, como en el mundo cotidiano, digamos, en los medios, en todos lados. De hecho, aborto era un tema más nuestro hace unos años, no era un tema de la sociedad. La sociedad no se preguntaba, che, ¿qué pensás sobre aborto? No estaba en la mesa de los domingos, che, hablemos sobre aborto. Era algo nuestro. Entonces logramos instalarlo, de que la gente se empezara a discutir en algún sentido qué es el aborto, si está a favor, en contra, por qué piensa, pañuelo verde, pañuelo celeste. Entonces, ¿por qué no podemos lograr también instalar el movimiento feminista que tuvimos esa gran conquista y esa gran fortaleza, esa gran experiencia, y volcarla también al plano de la justicia? Empezar a bajarlo de allá arriba, porque el arriba le viene bien a ellos estar bien arriba, porque nadie te interpela. Cuando vos lo bajás a la tierra y lo haces parte, la gente empieza a preguntarte, la gente empieza, ojo con eso, y empezás, es más, empezás a tomar partido, empezás a tomar interés por eso. De hecho, la reforma judicial feminista, quiero o no, desde el 8M ahora, se empieza a instalar en algunos medios menos oficiales, pero medios, se empieza a hablar de esto, se empieza a preguntar, se empieza a generar. Bueno, algo estamos logrando de a poco, ¿no? Acá hay un par de preguntas más. Bueno, en realidad hay comentarios. Victoria Rodríguez pregunta, ¿cuál considera que es una buena y eficiente sanción a quienes incumplen con esa perspectiva de género en sus respectivas funciones? A ver, el tema de las sanciones, digo, a mí me gusta siempre mucho más hablar de la prevención y también justamente hablar de lo que es la capacitación, y creo que la ley Micaela es muy importante, y creo que en todo caso el contenido, porque, a ver, hoy está como políticamente correcto y es moda la ley Micaela. Sin embargo, la pregunta es con qué contenido y con qué permanencia. Creo que en todo caso ahí vamos más a el hueso, ¿no? Pero digo, más allá de eso, hablar de las sanciones, una sanción es como el derecho penal, va para el ex post. Está muy bien pensar las sanciones. De hecho, ahora que se generó el registro en el Consejo de la Judicatura de Nación, ¿no? El registro de denuncias por violencia, está muy bien. Pero digo, no pensemos solamente en las sanciones, ¿no? Digamos, sino también pensemos en cómo hacer antes. Por eso, la selección del recurso humano es tan importante. Por eso mismo, a la hora incluso de los concursos, yo puedo tomar un tema en familia de calificación de bienes, un tipo vende acciones de YPF y las compra y compra un auto o te puedo preguntar un caso de una mujer pobre, un tema de pobreza y un chico que lo quiere dar en adopción. ¿Cuánta consentimiento informado tiene de dar a su hijo en adopción cuando en realidad no tiene para dónde? Digo, no sé, esto de ir viendo por qué la mujer es la última responsable, qué pasó con el padre, digo,
ahí ves qué formación tiene con la cuestión de género, cómo empieza a armar la respuesta y la sentencia, si empieza en clave de derechos humanos o va directamente al código. Digo, hay formas de preguntar para por lo menos vos darte cuenta cuánta formación o más o menos por dónde va. Entonces digo, a mí me parece que esa es la clave para evitar, porque ya después una vez que los tenés, claro, esto de sancionarlo, está bien, incluso con los sueldos que tienen, le embargás el 30% del sueldo por 5 meses. ¿Y esa es una sanción? Digo, a ver, no digo que no sea, digo, también hace, ¿no? Digo, digamos, o sea, digo, suma, pero el tema es, no pensemos solamente en lo sancionatorio. Me parece que justamente la mirada profunda es siempre pensar en lo que hay más atrás para evitar eso. Por eso, cuando yo a veces veo, no, la verdad que se terminó poniendo a tal porque como está casado con tal, me da bronca aunque sea mujer, porque el estar casada con tal es la mirada machirula. ¿Entendés? Es la mirada más machirula que hay, está casado con tal, porque estamos llenas de mujeres que son brillantes y que realmente tienen un montón de formación y terminan ganando aquellas que son la mujer de. Y en la política estamos llenos. Y no me voy a Córdoba, que sabemos quién es. Me vengo acá en Capital. Y no me voy a la oposición, me vengo al oficialismo. Digo, y me duele eso, porque seguimos nosotras teniendo una mirada profunda y termina siendo la mujer de, y todo lo que vos hiciste, y todo lo que vos hacés, y todo lo que vos realmente, no importa. Y eso justamente es una construcción distinta, porque cuando hablamos del Poder Judicial en clave feminista, también interpelamos en realidad un Estado con una mirada distinta. Porque también el Ejecutivo tiene mucho, el Legislativo tiene también mucho para deconstruirse. Digo, a mí me parece que también eso, más allá de la sanción, ¿no? Digo, que también vale, digamos. Y es más, que salga en los medios también, digamos, esto de digamos, estas destituciones que estuvimos teniendo ahora de jueces, ¿no? El juez Salem en Paraná, ahora un juez en Iguazú. Está muy bien las destituciones y que se den a conocer. Pero nada, el tema, preguntémonos cómo llegamos hasta ahí, porque para eso hubo mucho dolor en el medio. Para eso sufrieron muchas mujeres esos jueces violentos. Nuestra pregunta siempre debe ser cómo hacemos para no caer en eso. Sí, acá en Córdoba el último ayudante fiscal que logramos que lo echen, que lo cesanteen, 10 años de violencia laboral de género a sus empleadas y sus empleados. Es mucho, es como te queda una sensación agridulce un poco, ¿no? Si está bien, no está más, se fue, que salga a buscar laburo, que queda escrachado por todos lados, pero son 10 años de violencia, y eso queda, ahí son repercusiones que quedan en los cuerpos de esas compañeras. Entonces, hay que pensar mucho más allá de lo punitivista, ¿no? De la sanción. A mí me gustaría solamente leer acá, bueno, hay otras preguntas, pero una reflexión de Belén Braida: si es una tarea extraordinaria que la mujer esté en el Poder Judicial y en otros ámbitos, imagínate una persona trans, ¿no? Y la discusión de la inclusión laboral trans también en el Poder Judicial, nada más y nada menos. Y ahí de nuevo volvemos a la discusión, la articulación con la universidad, ¿no? Porque acá en el Poder Judicial de Córdoba, el ingreso democrático que se ha logrado, que está muy bien, que tiene que ver con rendir concursos, digamos, y que el único requisito que se tiene es estar en la facultad. Pienso en la parte jurisdiccional, ¿no? En la parte, bueno, ahí estar en la Facultad de Derecho y tener tanta cantidad de materias rendidas. Bueno, ¿cuántas personas trans o cuántas personas de otras identidades sexuales hay en la Facultad de Derecho hoy? ¿No? Entonces estamos en la misma, y esa articulación importante. No sé si querés decir algo, Marisa, al respecto. No, mira, a ver, sí, yo creo que también ahí está un gran tema, digamos, que es cómo la profesionalización de los cargos hace que nunca lleguen. Entonces, es como una falsa, es como falso decirle, bueno, tengo un cupo laboral trans, pero sabes que la justicia no le va a poder entrar, porque cuando te digan, bueno, pero para eso tienes que ser abogada, cagaste ya. Entonces, no. Entonces, ahí hay como y eso es peor, porque es como más perverso, ¿no? Pero no, yo no discrimino. Si yo tengo un cupo laboral trans, pero bueno, no hay ninguna que esté con las condiciones. Y no, en realidad, claramente, esa es una visión claramente. Por eso justicia social va de la mano con igualdad de géneros, ¿no? Digamos, me parece que es una cosa que va de la mano con otra. Lo que yo sí veo es, por ejemplo, a mí lo que me da bronca, digo, hace 2 años que estoy acompañando a una jueza de familia en Mercedes para que logre poner a un hombre trans en su juzgado. Ella como yo ahora se jubila, claro, como se jubila le importa nada lucharla, y lo dice y todo, pero claramente cuando no te jubilás, tenés miedo,
Tenés miedo a lo que te vayan a decir, tenés miedo a la lucha, digamos, o sea, porque también es cierto, y yo, digamos, yo puedo decir un montón de cosas porque soy libre, soy del CONICET y no debo nada a nadie, pero mi libertad no la tiene ni el 70 y no sé, ni el 80% de las mujeres que estamos en esto. Entonces yo justamente tengo la obligación de decir lo que muchos no pueden decir, y también entiendo que a otras no le puedo pedir la lucha que luche como yo, porque no tienen las herramientas que tiene uno con la libertad. Entonces, claramente, bueno, cuando ella me dice, Marisa, la verdad, a esta altura me chupa un huevo, me dice, porque como yo me voy a ir, por lo cual, perfecto. Yo hablo con alguien de la corte, justamente, bueno, mirá, pasa tal cosa. ¿Cómo terminó la historia? El director de Recursos Humanos de la Corte de la Provincia de Buenos Aires llamándole a la jueza, cagándola a pedo de cómo me había llamado a mí. ¿Le importa más la forma que le importa? Eso es. ¿Y qué le dicen? Lo que pasa es que está cuarto, o está quinto, no está primero. No entendió nada de qué es acciones positivas. Justamente, una persona trans no está cuarta, está primera en clave de acciones positivas en materia de género en el Poder Judicial, porque no hay ninguno. O sea, no entendieron. Nos pasa lo mismo cuando fue lo de Ciudad Futura, que fue un partido político en Santa Fe que se quiso presentar y eran todas mujeres. Viola la paridad de género. No, papá, no entendiste lo que es la paridad de género, que son las acciones positivas. Las acciones positivas es en favor de las mujeres, no en contra de las mujeres. Una lista que son todas mujeres, aplaudila. Porque cuando eran todos hombres nadie decía nada. Y tuvimos años y siglos que fueran todos hombres y nadie decía nada. Les hace bien que sean todas mujeres. Porque es la idea justamente de igualdad real en términos incluso culturales. Digo, tenés que andar explicando lo obvio, estimada. Y ese es un problema, digamos, que todavía nos falta tanto, ¿no? Acciones positivas, primer párrafo de un artículo de la Constitución, 75 y 23. Ahí hay más preguntas. Yo solo en relación a esto último que decís, nosotros para el 8 de marzo nos metimos con Agostina como gremio en una formación que organizó la Asociación de Mujeres Juezas, y en ese marco la pregunta o el conversatorio que habían armado era preguntarle a varios jueces varones qué opinaban de la perspectiva de género, de la aplicación de la perspectiva de género del Poder Judicial. Una locura. Bueno, en ese marco, hablando, era un conversatorio, no se pudo participar, nosotros más que nada pudimos escuchar, pero hablaban de la real aplicación o de cómo había impactado en la formación por la ley Micaela. Todos le daban un visto bueno, obviamente había como una respuesta políticamente correcta, pero cuando pasaban a analizar la paridad o los cupos en los cargos de judicatura más altos, la respuesta de los varones era que no había real desigualdad, sino simplemente que no llegaban, que en este momento no se había rendido, es decir, la mirada sobre eso estaba carente, absoluta, de la formación que decían que había salido bien, digamos. Entonces hay muchísimas dificultades hacia adentro para que esto se entienda realmente. Yo soy muy crítica de AMJA, arranco por ahí. Soy muy crítica de AMJA, porque son las que han hecho gender washing. Son las que han hecho del género una mirada machista, básicamente. Salvo algunas excepciones, ¿no? Digamos, hoy es un reducto que justamente no te defiende nada y no está en ninguna de las batallas principales. Quiero que me digan, AMJA, ¿qué pensó del aborto? Estuvo. Quiero que me digan, AMJA, ¿qué piensa hoy del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro para que sean 2 mujeres? No estuvo. Quiero que me digas, AMJA, ¿qué dice ahora con el comunicado de la red de mujeres en lo que tiene que ver con la justicia bonaerense para que lo integren también mujeres en el Consejo de Cultura? La llamaron para decirle si le daba su apoyo y dijo que no. Hoy me lo acaban de decir. ¿Eso es AMJA? No, dejémonos de joder. O sea, eso es la estructura patriarcal del Poder Judicial disfrazada de mujeres para la afuera. Yo tuve una pelea feroz con Medina de Rizzo, que era la expresidenta, pero feroz. Cuando fue el 2x1, yo salgo a postear en mi Facebook, que tengo derecho por la libertad de expresión, en mi Facebook, decir lo que me canta el ojete, digo, ¿no? En el cual pongo justamente que el 2x1 que me parecía llamativo, que la presidenta de AMJA, y que AMJA salga a bancar el 2x1, diciendo que había estado muy bien un tipo que había salido a defender el fallo, ¿no? Bueno, yo digo que las mujeres que habían muerto en lugar, digamos, digamos, obviamente nuestra historia de desaparecidos tiene muchas mujeres, no solamente que han parido en clandestinidad, que siguen buscando a sus nietos, o sea, sus hijos y todo, ¿no? Sino también lo que ha sido, me escribió para decirme,
que te debería haber estado agradecida de que ella me había invitado a abrir un congreso en AMJA. Ese chiquitaje de yo te premio, pues después me devolvé, eso es la cosa más barata que hay mucho en nuestro ámbito. Yo te premio, vos me invitás, yo te premio, vos vas. Hay mucha cosa de toma y daca que es asqueroso. Eso es lo peor de la rosca. Y siguen construyendo con lo peor de la rosca de los hombres. Yo, ese espacio, pero de ninguna manera, soy crítica de ese espacio, absolutamente. Y por eso no me sorprende que el 8M pongan todos hombres. Flaca, 8M, nuestro día, al menos, escuchame a nosotras. Sí, una vergüenza, una vergüenza. La presidenta hoy es Arditi, digamos. Faraón es el nuevo feminista. Dejémonos joder, vamos, nos conocemos todos, che. Y fue lo mejor de la charla. Y fue lo mejor. Fue lo mejor. Él fue lo mejor. No sé, Luque, si querés hacer la última pregunta que hay ahí. Igual, acá hay un comentario que solamente lo leo porque me parece súper interesante, que ya estamos medio cortitos de tiempo, pero que tiene que ver con lo que hablábamos recién del tema de la interdisciplina dentro del Poder Judicial y las otras trabajadoras también bastante ninguneadas, con una experiencia que cuenta Nora Carvajal, los profesionales psicólogas que trabajan como peritos del Poder Judicial de Córdoba. En noviembre del 2020 hicieron por primera vez un paro de 72 horas en reclamo por condiciones igualitarias. Fue en el 2019, si no me equivoco, me parece. Sí. Lo único que obtuvieron fue el descuento de los días no trabajados en su recibo de sueldo. Lo positivo es que se están organizando para seguir con la lucha. Esto fue el principio. Exactamente fue así. Hoy estamos como gremio llevando adelante este reclamo de los equipos técnicos que tiene que ver un poco con todo esto, con condiciones de trabajo, pero al mismo tiempo, ¿qué hay atrás de esta mirada, ¿sí? Del derecho como hegemónico, de estas disciplinas como algo auxiliar y ninguneadas, y también que tiene, o sea, una cuestión más clasista y elitista, pero también que tiene, que hay detrás de que son trabajadoras el 80-90% diría de mujeres, ¿no? Pero los cargos directivos, coordinadores, son la mayoría varones. Que ocupan estas profesiones que decías vos, Marisa, recién, psiquiatras, médicos. Entonces, ¿cómo a este conflicto gremial que tiene que ver con condiciones de trabajo, con lo salarial, con el orden de mérito para ascender y entre otras cuestiones, está muy atravesado con esta discusión, que es la mirada del derecho como hegemónico y la mirada de la trabajadora mujer también como algo secundario o auxiliar? Y también con un tema, ¿no?, que no es menor. Los que están en los equipos técnicos y más en estos temas, hacen mucho territorio. Y en contextos tan complejos socioeconómicos como los 4 años que venimos de esa debacle de Macri, más esto ahora con pandemia, digo, hay que sacarse el sombrero, porque, a ver, es fácil hablar de un escritorio, ¿no? Porque también hay mucho de eso y de mandonear, pero los que van a poner el cuerpo, los que van a poner la cara, los que van a poner, digo, ellos también hacen todo un trabajo que realmente es, en términos, digamos, para valorar mucho más valioso incluso que lo que está uno en su lugar con los libros y buscando por internet hoy para hacer una sentencia, ¿no? Y sin embargo, claramente después, digamos, el maltrato acumulado termina siendo esto de que después explotan, lo cual es con razón. Sí. Solo agrego que, para quienes no sepan, la lucha de los equipos técnicos se está documentando en unos videos que están saliendo en capítulos que está sacando el canal de la Universidad de Córdoba. Acá, en la página del gremio, está bien documentado con entrevistas de aquellas personas que están llevando protagónicamente esta lucha a través de la acción sindical. Una última pregunta está acá, estamos muy cortitas de tiempo, pero Eugenia comenta, en esta doble fuerza que planteas de arriba y abajo, ¿implica un cambio en la forma de concebir la justicia más allá de lo burocrático? Sí, absolutamente. Yo creo que justamente si no hay un cambio en las estructuras, digamos, en la mirada y en la conformación, y por eso yo el tema de las universidades como un lugar muy importante, no, digamos, vamos a replicar lo mismo con otro nombre, vamos a replicar lo mismo bastante parecido. Entonces, es más, después de muchos años, encima es lo que primero les va a salir, porque el statu quo es como lo básico. Yo me acuerdo cuando Carmen Ajibay, un 8M, hace muchos años dijo en la Defensoría General, que ella cuando entró a la justicia, lo que más le ponía mal era preguntar, ¿pero por qué se hace así? Porque siempre se hizo así. Esa, ¿no? Como esa respuesta, ¿no?, del statu quo, ¿no? De no poder nunca preguntarte ni interpelarte, bueno, ¿se puede hacer mejor? Bueno, yo creo que esas son preguntas que van al hueso, esas son preguntas que van justamente a los cimientos, y la reforma judicial feminista claramente plantea un dar de nuevo desde la estructura en sí, y desde la estructura con la mirada en sí es distinta, ¿no? Por eso yo creo que es mucho más complejo.
Bueno, aquí las compañías preguntan si esta charla va a quedar grabada, se está grabando, así que supongo que en las redes de Comando Evita esto se va a difundir y con el ciclo entero. Hay algunas otras preguntas, pero de temas que ya se han conversado y por una cuestión de tiempo estrictísima, la Delia nos ha exigido que podamos concluir esta hora. Me parece que, bueno, hablo personalmente, pero muchos saludos acá en el chat. Ha sido brillante la exposición, nos vamos con muchísima tarea y nosotras, en lo que nos toca acá, hay muchas compañías que son abogadas litigantes también, y de distintos espacios de la universidad también para pensar en todos estos ámbitos en los que se toca felizmente una reforma tan provocadora como la propuesta de la reforma judicial feminista. Así que gracias a Delia, a las chicas de Comando, y gracias, Marisa, por ilustrarnos así. No, bueno, la verdad que muchas gracias a ustedes por la confianza y por generar estos espacios que yo creo que son tan necesarios. Y como sabemos, no hay peor lucha que la que no se da. Así que quienes tenemos un compromiso de justicia social profundo, me parece que estamos obligadas a tener que dar estos debates. Y bueno, nunca nadie nos regaló nada, así que bueno, me parece que por eso estamos acá. Y cuantos más seamos y cuanto más nos repliquemos esto, creo que la sororidad se profundiza y bueno, vamos a estar más cerca de poder llegar a ese objetivo. Complejo, pero me parece que si no tenemos objetivos, nunca vamos a poder lograrlo. Así que muchas gracias y bueno, nos vemos en algún momento. Gracias, Marisa. Suerte, nos vemos. Chau, chau. Gracias a todas. Gracias a todas.